Cordial saludo, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Pablo VI. Pues como les había dicho, vamos a iniciar ahora nuestro trabajo en esta modalidad a distancia, utilizando algunos medios virtuales con quienes es posible contar con esos medios, y pues con las otras personas también estaremos haciéndoles el respectivo acompañamiento. Se nos ha informado por parte de la dirección de la institución que se estará distribuyendo en sus domicilios las guías que los profesores diseñamos antes de salir a vacaciones, pero también, pues, aprovechando los medios con los que contamos, haremos llegar las guías con las cuales vamos a trabajar en esta parte. En lo que respecta al trabajo que yo diseñé, se van a encontrar con que habrá un trabajo más o menos extenso en lo que son las guías. Sin embargo, les pido que no vayan a entrar en desesperación por lo que tiene que ver con la extensión del trabajo, pues esto lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. No quiere decir que todo lo que está en las guías necesariamente lo vamos a agotar en este periodo de aislamiento. Es posible que nos sobre material para trabajarlo cuando nos volvamos a ver, de manera que estas actividades las vamos a ir desarrollando paulatinamente, ¿de acuerdo? Con los estudiantes de 11, básicamente la idea es reforzar un poquito algunas cositas que ya hemos mirado en las aulas de clase. De hecho, algunas cosas de ellas las hemos mirado desde el año pasado, pues, y me refiero a lo que es el grupo 11.1 con quienes tuvimos desde trabajo el año pasado cuando eran 10.1, y que lo podemos retomar un poquito en esta temporada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte que ustedes encontrarán ahí en sus guías es algo referente a lo que es la situación latinoamericana, política básicamente, de nuestros países durante la primera parte del siglo XX, ¿sí? Ahora, ¿por qué tomar el siglo XX? Algunos de ustedes me dicen, es que eso ya pasó hace mucho tiempo, pero es importante tener en cuenta que las consecuencias de hechos importantes y determinantes tienen tanta fuerza, tanta potencia, que son las que marcan nuestros días, nuestra política actual, nuestro sistema de cosas actual, tiene un de sus raíces en esos sucesos del siglo XX, inclusive del siglo XIX, ¿sí? Entonces, generalidades de América Latina durante la primera parte del siglo XX. Tenemos por una parte, es importante mencionarlo, que los países latinoamericanos, a pesar de haber tenido todo un periodo de luchas para obtener su independencia de lo que era el dominio español y haberlo logrado, no se pudieron deshacer de los modelos económicos que había dejado la colonia. ¿Qué pasaba en la colonia? Que había unas élites, ¿sí? Unas clases sociales que eran dominantes, que poseían la riqueza, que poseían la tierra, y otras clases sociales que estaban desposeídas o tenían su posibilidad de subsistir solo por el hecho de venderle, digamos, su servicio, su capacidad de servicio a esas élites. Luego, los países latinoamericanos van a surgir, pero esos países latinoamericanos no van a cambiar esos esquemas políticos, no van a cambiar esos esquemas económicos. Los ricos y los hacendados que venían de la colonia van a seguir siendo ricos y hacendados, van a seguir habiendo las familias blancas, las familias de élite, la gente divinamente, y va a haber unas clases bajas, unas clases sociales desposeídas, indígenas, mestizos y mucho más, los descendientes de los que habían sido los esclavos durante la colonia y durante buena parte de la vida republicana. Por ejemplo, tengamos en cuenta que en Colombia
tiene su independencia de 1819, pero el esclavismo solo se va a abolir en 1853, es decir, Colombia, siendo República de Colombia y habiendo obtenido la independencia y todo el cuento, pues va a seguir teniendo esclavos hasta 1853, donde legalmente desaparecen. Pero, no, digamos, esa abolición legal no es suficiente porque en muchos lugares del país los esclavos van a seguir siendo esclavos durante mucho tiempo. Y durante el siglo XX va a haber mucha gente que va a trabajar en unos sistemas muy parecidos a la esclavitud. Entonces, esos esquemas de desigualdad se van a seguir manteniendo, ¿sí? En el siglo XX, algunos países intentaron o trataron entrar en las vías del desarrollo bajo el modelo capitalista. ¿Por qué el modelo capitalista? Por una parte, porque había sido el modelo que había impulsado los movimientos independentistas del siglo XIX, y por otro lado, debido a la influencia de Estados Unidos, que para el siglo XX ya se empezaba a posicionar como una gran potencia, ¿sí? Y después de los años 20 del siglo XX, 1920, valga decir, después de que se terminara la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos va a tener un gran ascenso en el escenario político y económico mundial, por el hecho de que los europeos habían peleado su primera gran guerra o la Primera Guerra Mundial, y los Estados Unidos, pues como estuvo al margen de eso, no tuvo guerra y tuvo la posibilidad de impulsar su economía y su industria y de echarle un salvavidas a los europeos. Entonces se va a consolidar como una gran potencia y los países latinoamericanos van a quedar a la sombra de los Estados Unidos. Otra situación, otro aspecto general de Latinoamérica es que todo el tiempo hubo una gran pugna por el poder, por lo tanto Latinoamérica no ha tenido estabilidad política casi que en ningún momento de su historia, porque siempre ha habido facciones, partidos que han estado peleando fuertemente por el poder, ¿sí? Colombia es un ejemplo tangible, palpable, porque el siglo XIX estuvo plagado de guerras civiles, el siglo XX está signado por lo que es la lucha entre liberales y conservadores, luego van a aparecer unos grupos que políticamente estaban excluidos y que no van a tener otra opción más que armarse para buscar alguna participación política, y eso va a generar siempre una gran inestabilidad social, política, económica, ¿sí? Desigualdad, etc. Otro aspecto general y común de los países latinoamericanos es que los gobiernos casi siempre han sido de personajes pertenecientes a las capas sociales más altas. Por lo tanto, los demás han caído en la exclusión, y al ser representantes de las capas sociales más altas, sus decisiones, sus políticas han estado diseñadas para proteger y defender a la gente de las clases sociales más altas, para asegurar su permanencia en el poder y su permanencia en el dominio de la riqueza de esas naciones, de esos países. Y obviamente esa situación ha motivado una serie de manifestaciones sociales y de movimientos sociales que han intentado cambiar esas condiciones, que han exigido libertad, que han exigido igualdad económica, política, en otros casos que han exigido paz, ¿sí? Que no haya, que las confrontaciones de las facciones armadas o de los grupos en pugna pues no afecten a las personas que se podría decir no tenían nada que ver con ese cuento, y otras situaciones como el trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, seguridad social, educación, todo eso que aún seguimos nosotros peleando por esa situación. Bueno, y entre otras cosas estamos como estamos en este momento por no tener resueltas todas esas situaciones pendientes desde aquel tiempo. Vamos a ver también en esta primera parte
de Latinoamérica en el siglo XX, unos 2 episodios relevantes que los van a encontrar ustedes ahí en sus guías de trabajo. 2 situaciones relevantes que de cierta manera van a reflejar todas esas generalidades y que allí se van a condensar de una manera muy evidente y que se pueden tomar como un ejemplo palpable, ¿sí? Como un ejemplo muy interesante. Y son 2 revoluciones. ¿Por qué las revoluciones? Porque las revoluciones van a ser esos puntos de quiebre de las sociedades en donde ya no se aguanta más un estado de cosas y los pueblos buscan romperlos y abrirse un nuevo destino, labrarse un nuevo destino, tomar sus propias decisiones. Las 2 revoluciones que tenemos muy importantes en esta parte del siglo XX va a ser primero la Revolución Mexicana, ¿sí? La Revolución Mexicana que la vamos a tener iniciando en 1910 y que es una revolución muy particular porque se va a extender y hasta los mismos historiadores se pierden en el momento de darle el fin a la Revolución Mexicana, porque algunos van a decir que esa revolución termina hacia 1918, otros van a decir que hacia 1922, otros que hasta 1928, ¿sí? Y se dan muchas situaciones allí en este proceso revolucionario de México, además que México es un país muy grande, entonces hay muchos focos de rebeldía que se van a ir sumando a ese proceso revolucionario. ¿Qué pasa? O qué pasó, mejor dicho. En 1910 hubo un levantamiento contra un presidente mexicano que se llamaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un tipo que llevaba muchos años, como 40 años en la presidencia de México, siempre se presentaba a elecciones, siempre lo reelegían. El hombre tenía el poder ahí agarrado, dominado fuertemente. Pero encontró un opositor, un señor que se llamaba Francisco Madero. Dijo, pues no, el hombre tenía la idea de que Porfirio ya había gobernado demasiado y que ya era tiempo de cambiarlo. ¿Qué había pasado durante los gobiernos de Porfirio Díaz? Había pasado que pues México había progresado, se había metido en este cuento del desarrollo, de la industrialización, siguiendo un poco el ejemplo de los Estados Unidos que lo tenía ahí cerquita, pero ese desarrollo y ese progreso de México no se reflejaba en toda la población mexicana, sino solamente en unas élites. Seguimos con el mismo defecto. Solo las élites son las que obtienen la riqueza y el poder. Los demás quedaban excluidos. Y Porfirio Díaz tenía una política agraria que consistía en desarrollar el campo a partir de darle grandes extensiones de tierra a los más ricos. Entonces creó una clase de hacendados enorme, muy fuerte, ¿sí? Los más ricos recibían las mejores tierras por parte del gobierno mexicano. Quizá eso les suene medio parecido a ciertas cosas que pasaron en Colombia hace unos años y siguen pasando. El Estado le da lo mejor a los más ricos. Y en consecuencia, los indígenas, los campesinos se iban quedando sin tierras, ¿sí? Los rancheros. Hay esa idea del ranchero en México que es bien importante. Y de ahí también surge todo ese cuento de la música ranchera y todo el cuento. Es gente que vive en el campo, que tiene su espacio de tierra, no grande, pequeño, en el cual siembra su pan coger, siembra algunos productos que los logra comercializar, pero el ranchero cada vez se va viendo abrumado por la extensión de la hacienda. Entonces todas esas políticas hacen que haya gran inconformismo en México y Madero va a decir, bueno, no más este cuento, va a haber un levantamiento contra Porfirio Díaz, luego Porfirio Díaz va a terminar renunciándose, el hombre se va para París, Madero se vuelve presidente, pero luego a Madero lo van a traicionar, lo van a asesinar, va a haber un gobierno que va a tratar de reimplantar lo que tenía Porfirio Díaz con todos esos privilegios para los ricos y van a aparecer entonces otros personajes que van a darle continuidad al proceso revolucionario que había iniciado Madero. Va a aparecer el famosísimo Pancho Villa, va a aparecer el ultra famoso Emiliano Zapata, Carranza, Obregón, muchos otros personajes que van a
continuar la revolución en diferentes espacios de la geografía mexicana, ¿sí? Pancho Villa al norte, Emiliano Zapata al sur, Carranza y Obregón en el centro, etcétera, etcétera. Y bueno, eso va a tener todo un escenario sangriento. Parece que dicen historiadores que llegan las víctimas de esa revolución a 2 millones, que es un montón de gente para los años que estamos hablando. Al final de la revolución surge un partido político que se llama el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y este partido tiene la idea de que va a desarrollar todos los objetivos de la revolución, y ese partido se va a anclar en el poder en México desde ese momento y va a estar en el poder hasta terminado el siglo XX. Por ahí en 1998 el PRI fue derrotado en elecciones, algo que parecía imposible. Pero luego, haciendo una recapitulación de todo lo que son los gobiernos del PRI, nos vamos a encontrar con que hay una gran cantidad de eventos de corrupción del PRI. Entonces, ahí se va a caer un poco ese velo de lo que fue la Revolución Mexicana. La otra revolución definitivamente importante va a ser la Revolución Cubana, ¿sí? ¿Qué pasaba con Cuba? Y esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Desde 1898, cuando Cuba se deshace, digamos, del dominio español, van a aparecer los Estados Unidos y se van a adueñar de Cuba, y van a empezar a usufructuar sus bienes, sus recursos naturales, van a poner ahí industrias, hoteles y demás. No le pagan un peso de impuestos a los cubanos, y los cubanos viven en una condición de miseria muy tenaz. Y eso va a estar permitido por unos cubanos, una élite cubana que recibe beneficios de parte de los estadounidenses y que en últimas no le importa gran cosa la vida de sus congéneres cubanos. Como respuesta a esa situación va a surgir un movimiento revolucionario. Un movimiento revolucionario liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro. Fidel Castro Ruz, en 1953 va a empezar a organizar un movimiento revolucionario, y ese movimiento va a generar unas acciones armadas. La primera acción armada que lidera Fidel Castro con un grupo de amigos, de guerrilleros amigos de él, pues, es un asalto a unos 2 cuarteles, el Moncada y el Céspedes. La idea era que atacando esos 2 cuarteles la gente se iba a rebelar y se iba a unir a este movimiento y se iba a derrocar a los dictadores, pero fracasaron estos asaltos. Castro termina preso con su hermano. La mayoría de las personas que participaron en esos asaltos murieron y Fidel Castro va a ser encarcelado. Luego va a haber una amnistía, va a ser exilado Fidel Castro. Van a decir, bueno, lo vamos a sacar de la cárcel, pero Fidel Castro se va de Cuba, Fidel Castro se va a México. En México conoce a un montón de gente que va a estar de acuerdo en la necesidad de un levantamiento armado en Cuba, y va a volver a organizar un grupo de expedicionarios, y este grupo llega nuevamente a Cuba. Es un grupo ya no solamente de cubanos, hay gente de México, está integrando ese grupo el famoso Ernesto Che Guevara, ¿sí? Y van a llegar a territorio cubano. El desembarco en Cuba también es un fracaso en últimas para ellos. De 80 expedicionarios mueren casi todos, quedan vivos como 16 personas. Esas 16 personas se logran internar en las montañas cubanas, y desde allí empiezan a organizar toda una guerrilla, ¿sí? Y ese movimiento guerrillero se va a tomar el poder en 1958, cuando Fidel Castro entra triunfante en La Habana y logra cambiar, digamos, el destino de esa isla de Cuba. En 1961, Cuba adopta el modelo socialista. ¿Por qué lo hace? Por un lado, porque Estados Unidos hace todo lo posible por tumbar la revolución cubana, los ataca
con sus armas, sí, organiza a un grupo armado para que invada Cuba y saque a Castro y a su gente del poder, pero los cubanos se defienden. Y ante ese asedio y ante la estrategia que había adoptado los Estados Unidos, que era que fue el bloqueo económico, un bloqueo que aún persiste, los cubanos van a decidir optar por el socialismo para ganarse el favor de la Unión Soviética, que en ese momento es la gran potencia competidora de los Estados Unidos por el dominio del mundo. Y entonces, digamos, en ese momento Cuba se vuelve el gran rival de los Estados Unidos en América. Y a partir de ese momento, Cuba se vuelve también un faro, ¿no? Se vuelve un ejemplo a seguir por los movimientos revolucionarios y por los movimientos sociales de América Latina. Es decir, la gente dice, bueno, si pudieron los cubanos, ¿por qué los demás no vamos a poder? Y surgen movimientos revolucionarios y movimientos armados en Latinoamérica intentando seguir ese ejemplo de los cubanos. Y bueno, este tipo de cosas va a asignar buena parte de lo que va a ser la historia de Latinoamérica y va a determinar la segunda parte, digamos, de lo que es Latinoamérica en el siglo XX y que ya nos vamos acercando de a poco a los días que nos están alcanzando. Entonces ustedes, por favor, se van a encontrar en la guía, al final de la guía, unas pequeñas reflexiones que por favor las van a desarrollar en su cuaderno. Yo les subiré ahora entonces la guía, esta explicación, y quedo atento a sus preguntas, a sus inquietudes, a las aclaraciones que haya que hacer. Entonces, así vamos a desarrollar esta parte de nuestro trabajo y bueno, eso es todo por ahora. Espero que se encuentren bien, espero que se sigan cuidando, que cuiden a su familia, que cuiden su entorno. Un gran saludo para todos ustedes, un abrazo fraterno a la distancia y nos volveremos a ver por estos medios de comunicación. Hasta pronto.